Bueno, para estudiar los vectores debemos tener siempre un punto de referencia en el espacio o un cuerpo de referencia en el espacio. Se ha establecido en matemáticas, pues el cuerpo de referencia más propagado y más popular es el sistema de coordenadas que representa el espacio tridimensional. Este sistema consta de tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, que también lo podemos proyectar desde un punto determinado, desde menos infinito hasta infinito. Es decir, cada eje es una línea muy larga e infinita que va desde un extremo hasta otro. Nosotros podemos tomar el punto de referencia 0 como el punto de inicio de nuestro sistema de coordenadas. A partir de ese punto tomamos una dirección determinada como positiva para cada eje. Pues aquí tendríamos el sistema, el eje positivo, y hacia allá tendríamos el eje negativo del eje X. De la misma manera podemos tomar la dirección Y como positiva en este sentido, esto sería más Y, y aquí tendríamos la dirección negativa, en este sentido tendríamos menos Y. Lo mismo podríamos decir con el eje Z. Entonces aquí tenemos la dirección positiva del eje Z y aquí tendríamos la dirección negativa del eje Z. También podríamos darle una escala a cada eje de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo al sistema de unidades que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando en el sistema métrico, pues la unidad sería el metro. Entonces aquí tendríamos un metro por cada división. Pero también podemos decir que este puede ser un centímetro y 100 divisiones de estas serían un metro. Eso depende pues de la escala en que estemos trabajando y del sistema de unidades también que escojamos. Nuestro sistema de coordenadas también le podemos dar unos vectores base que van a indicar la dirección. Es decir, le dejamos la magnitud de cada vector como sus longitudes por cada uno de los ejes, y la dirección se la podemos asignar solamente a los vectores unitarios, que son vectores prácticamente, como su nombre lo dice, tienen magnitud 1. Entonces los vectores, por ejemplo, el vector unitario en el eje X sería un vector de magnitud 1 y lo llamaríamos el vector Y. Tendríamos el vector unitario en el eje Y, que lo llamaríamos vector J, y el vector unitario en el eje Z, que lo llamaríamos vector K. Entonces ya tenemos nuestro sistema de coordenadas y los vectores base. Para construir cualquier vector, por ejemplo el vector A, ese vector va a tener coordenadas en el eje tridimensional en X, en Y y en Z, donde X, Y y Z son cualesquiera números que pueden ser negativos o positivos. Por ejemplo, si tenemos el vector A, que es igual a, tenemos 3 en X. Por ejemplo, si tenemos el vector A con una longitud de 4 en X, entonces aquí tenemos 4 en X, lo vamos a designar por esta línea punteada. Además tenemos 3 en Y y 5 en J. Entonces tenemos el vector 4, 3 y 5. Para construir ese vector en nuestro sistema de coordenadas, lo primero que tenemos que hacer es extender la componente X de tal manera que se vaya a encontrar en un punto con la componente Y. Es decir, tomamos una paralela y la trasladamos hacia el final. Lo mismo hacemos con la paralela que nos va desde el eje Y hasta el final de donde termina X. En la parte de Z, nosotros tomamos una paralela al eje Z y la trasladamos hasta el punto donde se encuentran X y Y. Y finalmente proyectamos una línea
que va desde el origen hasta el punto donde se encuentran, la proyectamos hacia arriba y nos va a dar el cruce de estas dos líneas, lo cual sería ya definitivamente la punta del vector. Pues tenemos el origen en el 0 y así tenemos entonces las coordenadas x, y y z. Entonces este sería el vector A, que tiene coordenadas 4, 3 y 5. Siempre debemos tener en cuenta que el primero corresponde al x, el segundo corresponde al y y el tercero corresponde al z. No podemos alterar estos órdenes, pues se ha establecido de esa manera la escritura del vector A. Entonces aquí tendríamos que esta longitud sería x, esta longitud sería y aquí tendríamos z. X es igual a 4, y es igual a 3 y z es igual a 5. Debemos recordar que esta es una percepción tridimensional del sistema de coordenadas. En realidad, el eje X está mirando hacia nosotros, sino que la manera de dibujarlo así es para dar una percepción tridimensional en un plano bidimensional que es el tablero. Entonces ya tenemos este vector que también lo podemos representar como el vector, también lo podemos escribir como A es igual a la dirección Y, el vector unitario Y, por X, que es la magnitud, el vector unitario Y, por X nos daría la dirección IX, o sea, el vector IX sobre el eje X. Ese vector, al sumarlo con el vector IY, más I por Y, el vector unitario J por Y, ese vector al sumarlo con el vector J unitario, está acá, por Y, que es la magnitud, es decir, si sumo estos dos vectores, me va a dar este prácticamente vector que está acá. Entonces este vector sería IX más JY. Eso todavía no es nuestro vector A. Para que sea nuestro vector A, tengo que sumarle el tercer vector, que es este que está acá, que es el vector K unitario por Z, que es la magnitud. Es decir, el vector A también puede ser representado por la suma de tres vectores que están sobre los tres ejes cada uno. Desde luego aquí hicimos un ejemplo de vectores que están sobre los ejes positivos, pero asimismo podemos tomar cualquier magnitud X, cualquier magnitud Y cualquier magnitud Z, inclusive con signo negativo. Y el vector correspondientemente tomará otra dirección diferente. Este vector que parte del origen, el vector A, también se le llama radiovector. Es decir, el radiovector es el que parte del origen. Pero también podríamos estar hablando de un vector que no está en el origen, como por ejemplo este. Este vector, que lo podemos llamar B, estaría compuesto por x menos x sub 0, en donde este sería x menos x sub 0. Pues aquí tendríamos x sub 0 y aquí tendríamos x. Tendríamos y menos y sub 0, que vendría a ser esta magnitud, y menos y sub 0, y finalmente z menos z sub 0, que vendría a ser esta magnitud. Pues tendríamos el vector z menos z sub 0. Y si las magnitudes estas son iguales a, por ejemplo, 4, aquí tendríamos 3 y aquí de nuevo tendríamos 5. Entonces podríamos decir que esto es igual a 3, 4 y 5.
Ese es un caso particular en que tenemos el mismo vector que teníamos anteriormente, pero su punto de aplicación está en otro punto del espacio. Les dice que nosotros podemos tener un mismo vector 3, 4 y 5 en diferentes sistemas de coordenadas. Podemos decir que este vector A, el vector que teníamos aquí A, y el vector B, también podríamos hablar de tomar otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, tomar un sistema de coordenadas en el punto donde empieza el vector B. Entonces, si tomamos ese otro sistema de coordenadas, que lo vamos a llamar X', Y' y Z', entonces podemos decir que ese vector, el vector B, es igual a X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0 en el primer sistema de coordenadas, pero también podemos decir que es igual a X', Y' y Z' en el segundo sistema de coordenadas. De todas maneras, el valor del vector nos va a dar lo mismo, 3, 4 y 5, tanto en el primer sistema de coordenadas como en el segundo sistema de coordenadas. Entonces, de aquí podemos concluir que el sistema de coordenadas lo podemos escoger de tal manera que nos quede más fácil trabajar los vectores. Pues si tenemos un solo vector, podemos trasladar el sistema de coordenadas hasta el origen de ese vector y nos evitamos, digamos, una matemática un poquito más complicada y la pasamos a una matemática más simple. Entonces el sistema de coordenadas lo podemos modificar de acuerdo a nuestras necesidades. Obviamente conservando siempre la regla de la mano derecha para construir nuestro sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, también podríamos estar pensando sobre un tercer sistema de coordenadas. Pero lo rotamos de tal manera que coincida con uno de los ejes, donde tenemos, por ejemplo, X doble prima, Y doble prima y Z doble prima. Pues desde ese punto de vista, nuestro vector B simplemente va a tener coordenadas X2', Y2' y Z2'. Pero ya en nuestro tercer sistema de coordenadas, el vector B va a tener solo coordenadas en el eje Z, es decir, va a ser realmente, no va a tener componentes en el eje X, por lo tanto va a ser 0, en el eje Y tampoco va a tener componentes y en el eje Z va a tener una magnitud. Desde luego, si el vector no ha cambiado, quiere decir que su dimensión o su magnitud en estos tres casos es la misma. Veamos ahora cómo vamos a tener dos vectores en el espacio. Como los vectores tienen un punto de aplicación, cuando nosotros tomamos los cuerpos como puntos materiales, es decir, no tomamos un cuerpo sólido, pues podemos trasladar los vectores en el espacio a un solo punto. Entonces, si tenemos en este caso dos vectores, por ejemplo el vector A y el vector B, entonces decimos que el vector A va a tener unas coordenadas X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1, que también lo podemos decir como I, X sub 1 más J, Y sub 1 más K, Z sub 1. En el caso del vector B, podemos decir que tiene coordenadas X sub 2, Y sub 2 y Z sub 2, que también lo podemos escribir como I, X sub 2 más J, Y sub 2 más
k z sub 2. Si queremos ahora sumar esos dos vectores, es decir, ¿cuál sería la resultante de aplicar, por ejemplo, una fuerza A y una fuerza B sobre un mismo punto material? Entonces podemos decir que esas dos fuerzas pueden ser equivalentes a una tercera fuerza. Y entonces podríamos decir cuál es el equivalente de esas dos fuerzas sobre la carga puntual. Entonces para ello simplemente sumamos matemáticamente los vectores A y B. Es decir, que tenemos que, vamos a llamarlo el vector C, por ejemplo. El vector C es igual al vector A más el vector B. Vamos a identificar en dónde estaría ese vector C. Entonces, gráficamente, nosotros podemos tomar una paralela al vector A y trasladarla hasta la punta del vector B. Y asimismo tomamos otra paralela del vector B, una paralela que sea al vector B, y la trasladamos hasta el vector, hasta la punta del vector A. En donde se cruzan esas dos paralelas en el espacio tridimensional, ahí terminaría el vector resultante C y empezaría en el punto en donde inician los dos vectores. Es decir, el vector C tendría esta forma. Entonces aquí tendríamos el vector C. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como vimos que la suma o el vector resultante no varía dependiendo del sistema de coordenadas, al fin y al cabo, entonces podemos trasladar nuestros sistemas de coordenadas hasta el punto en donde se encuentran los vectores. Tenemos un X, un Y y un Z. Y teníamos entonces que en este sistema de coordenadas simplemente sumamos los vectores, reemplazamos sus valores en cada uno de los ejes. Pues tenemos Y por X1, vamos a llamar X1 la coordenada del vector A, tal como lo habíamos definido anteriormente, J por Y1 más K por Z1. Y esto le sumamos el vector B, pero el vector B tiene pues estos valores, entonces más I por X2 más J por Y2 más K por Z2. Pues como los vectores I, J y K, los vectores unitarios al fin y al cabo son los mismos, porque tenemos un solo sistema de coordenadas, lo que hacemos es sacar factor común. Entonces aquí tendríamos X1 más X2 que multiplica por el vector Y, es decir, que en la dirección Y tenemos una suma de X1 más X2, en la dirección J tenemos una suma de Y1 más Y2 y en la dirección K tenemos una suma de Z1 más Z2. Vamos a llamar X mayúscula a esta suma X1 más X2 y aquí tenemos J por Y mayúscula más K por Z mayúscula. Entonces vemos que la coordenada del vector C es simplemente la suma de las coordenadas de los vectores A y B.